Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Retomo el tema podcast en Javier Orgaz Perfumería y es que me apetecía un montón. Si supierais que me acabo de marcar un podcast, por lo menos, sin editar, 50 y tantos minutos de podcast para el Pixme Channel, canal secundario de esta vuestra casa, Javier Orgaz Perfumería, al cual, pues, canal, por supuesto, que no es tan solo a este, sino que también a Pixme Channel. Os invito a que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas vuestras redes sociales porque yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Bueno, hecha la tontería, que siempre es que, claro, esto me gusta, me emociona a mí cómo funciona este Blue Yeti Nano. Fíjate que no cobro lo que son las cosas, pero me gusta muchísimo. mucho. Bueno, debéis de saber una cosa y es que lo he estado publicando en multitud de sitios y es que tenéis también activa la tienda del canal donde vais a encontrar merchandising de Javier Orgaz Perfumería, camisetas, gorras, tazas. Os va a llevar a un enlace, le pincháis, es una tienda oficial que está vinculada con YouTube, o sea, esto es una cosa que activas y YouTube te lo hace porque le da la gana hacerlo ahí. Lo he comentado también en el canal secundario, en Pixme Channel, que en esta tienda virtual podéis encontrar un montonazo de cosas, todo lo que vosotros queráis, y que si yo pensaba que no podía activarlo porque es en 10.000, te deja activar, pero no se pueden ver los productos, pero ahora sí que resulta que sí que se puede. En fin, cosas que YouTube anda como un poco loco y nos trae de cabeza. Bueno, pues noticias del canal, y que no son nuevas y que ya he estado diciendo multitud de veces, y es que tengáis paciencia con el tema de las moléculas, que tocarán cuando tengan que tocar, que no me pidáis, es que luego, claro, puede parecer que soy antipático, que contesto mal y tal, pero es que me hacéis unas preguntas que no puedo contestar. Y si las contesto, pues estoy perdido, porque hay gente que me está preguntando sobre moléculas exclusivas, tal, esta molécula. Chica, espérate que ya le tocará el turno. No voy a alterar mi turno porque tú pongas algo. Además, posiblemente esos comentarios sobre moléculas, que nadie se lo tome a mal, pero los voy a tener que borrar, porque a nadie le interesa. Es que, claro, posiblemente toquen o no, depende, pero es que el ritmo del canal lo marco yo, entonces puede parecer que soy un antipático y que no contesto las cosas, pero es que lo he dicho muchas veces, lo he estado diciendo, esto es una bronca en toda regla, pero no para todo el mundo, claro, por supuesto. Pero es que lo he estado diciendo en multitud de ocasiones, por favor, ser pacientes, vamos despacio y las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo no voy a hablar de otra cosa que no sea según el orden que yo tenga establecido. A lo mejor me interesa a mí mucho más hablar de otras cosas que no están hipeadas y que ya estoy hasta las narices de estar hablando de ellas, porque de una forma o de otra siempre se han estado hablando de ellas en el canal. Pero entonces que sepáis que el momento de determinadas moléculas va a llegar y que no se van a escapar, pero que van a llegar. Pero se trata de tener paciencia. Lo que no voy a hacer es ponerme a estar contestando esas preguntas que luego van a ser respondidas en un vídeo exclusivo. No tiene sentido y no los voy a contestar. No os lo toméis a mal a todas estas personas que estáis mandándome preguntas sobre moléculas, porque primero los voy a borrar. Y es que los voy a borrar porque no voy a contestarlos. Entonces, tenerlo claro. O sea, ahora mismo están las que están, pero voy a borrarlas. O sea, esas no, porque se van a quedar. Pero si llega alguna más sobre moléculas, las tengo que borrar, porque es que no las voy a contestar. Entonces, para tener algo ahí puesto ahí y tal, y luego mire que digan, no, es que no contesta nada, que no sé qué. Yo lo contesto absolutamente todo dentro de mis posibilidades. Y las preguntas que no contesto es porque ya estoy hasta las narices de responder. Entonces, si alguien tiene alguna duda, primero lo que tiene que hacer es leerse los comentarios que se van pues respondiendo en cada uno de los vídeos y tal, y ir aprendiendo un poquito más del canal, de cómo interactúo yo con la gente y todo esto, y verlo un poco más. Es que claro, luego me dicen, es que eres muy borde. Claro, es que ya estoy hasta la nariz de tener que estar contestando siempre lo mismo, pero es que además ya os lo dije en los directos. Debéis de ser pacientes con el tema de las moléculas porque ya llegarán las que tengan que llegar.
pero yo, porque me las estéis pidiendo y demandando, no las voy a sacar antes. Tenerlo muy claro. Mis viales están numerados y yo pues me puedo saltar la numeración o no, pero lo que no voy a hacer va a ser sacar aquello que sé que va a tener más hype al principio para luego que nadie vea el resto de vídeos de las moléculas. No me da la gana. Las cosas hay que dosificarlas y las cosas hay que entenderlas también desde el punto de vista de que yo no voy a estar sacando monstruitos con hype a lo bestia, pues porque le dé la gana a un señor o a una señora. Entonces, no. Por ahí no van los tiros y no pienso hacerlo. Dicho todo esto, muchísimas gracias por el tema pues del enorme recibimiento que ha tenido el tema de dedicar los vídeos a moléculas y temas técnicos. Pero temas técnicos se han estado haciendo aquí en este canal desde que yo tengo uso de razón. Entonces no es nada nuevo y vuelvo a repetir, yo ya llevo 5 años en YouTube, casi, sí, yo creo que ya son 5, me parece, creo recordar, pero que se han hablado desde que se empezó, tanto en este canal como en el anterior, de vídeos técnicos. Se ha estado explicando muchas cosas a lo largo de todos estos vídeos y de todos estos 1000 y pico vídeos. Es que hay mucho vídeo, y muchos que además ahora mismo los mecenas, por ejemplo, muchas gracias mecenas también por vuestra paciencia y por entenderme. Sobre todo por entenderme. Porque a mí hay que entenderme. Que soy un bicho raro. Eso con respecto a todo lo que es el tema de las moléculas. Muy agradecido de verdad porque yo esperaba que no lo viera casi nadie, pero están teniendo un montonazo de visitas y lo que pasa es que yo también entiendo que tienen un arranque lento. No es un arranque explosivo y que la gente que pueda estar interesada en determinadas moléculas, pues efectivamente van llegando poco a poco. Entonces, conforme van teniendo interés por determinadas moléculas, pues se van metiendo y van diciendo, hacen un buscador y dicen, mira, aquí está Javier Orgaz, venga, vamos a ver al tío loco este, a ver qué cuenta. Y ahí estamos en esas. Got my
Bueno, más cositas también. Bueno, las noticias, tengo que decir una cosa, y es que las noticias están todas pasadas a lo que es el canal secundario, que es Pixmy Channel. Esto es un poco de todo, ¿no? Este video podcast porque va en imagen, soporte de imagen, que supongo será fijo porque me apetece hacer podcast puro y duro. Ya lo he dicho en el canal secundario, en Pixmy Channel. Es más así en plan, pues eso, miscelánea, todo como más rodado y hablando un poco de todo sin ningún tipo de tapujo, pero más rodado, no tan a saco con noticias ni nada de eso, porque las noticias se dan en Pixmy Channel, que sí que es un canal pequeñito, pero es un canal que me tiene muy contento y que voy fenomenal, y que me tenéis, la gente que me sigue en Pixmy Channel está encantada de la vida, que lo sé yo, que ya sé que ellos saben que no suelo contestar allí a los comentarios a lo bestia, porque no me da, puedo contestar alguno, pero tampoco mucho más allá, entonces doy corazoncitos y los deditos y todo esto, pero lo que es respuestas, pues está la cosa como un poco más complicada, ¿no? Pero alguna que otra doy, por supuesto. Pero vamos, que no es porque tenga predilección por nadie. O sea, si es que llega un momento y digo, venga, voy a contestar algo, y entonces contesto algo, pero que normalmente el sentir de ese canal con respecto a mí es que no conteste más allá de lo necesario, porque es que no tengo tiempo. Si me pongo ya a contestar a lo bestia, es que no me va a dar. Si hay algo realmente interesante que deba de contestar, por supuesto que lo haré, siempre. Pero si puedo evitarlo, lo evitaré, porque es que me resta muchísimo tiempo. Ahora mismo no sé ni la hora que es, voy a mirarlo, por ejemplo. Acabo de salir de hacer un un podcast, y son las 11:30 van a dar. Las 23:29 minutos, y llevaba ya de podcast, casi una hora, 59 minutos me parece que me he marcado, y veremos a ver en lo que termina, porque tengo que hacer edición, pero la edición va a ser una edición sencilla, porque es meter cortes de música exactamente igual que aquí. Roads with you. Can't remember the last time I went without you. Where do I go? Where do I go? How will I know? How will I know? I used to walk these roads with you.
tema de las respuestas. Pues las respuestas que os voy dando a lo largo de todos los vídeos, debéis de saber que ya efectivamente no estoy contestando algunas, no todas, algunas. Algunas porque no procede contestar, porque efectivamente puede que caigan en un vídeo próximo, y otras porque de verdad están tan sumamente contestadas. Algunas me da un poco de apuro porque sé que es gente nueva que acaba de llegar y que no lo sabe, y me da apuro y las contesto pues por amor. Pero estoy dejando ya de lado el contestar pues preguntas que están más que pues eso, respondidas en este Javier Orgaz Perfumería nuestro. De verdad, quiero que me entendáis absolutamente todos. Es imposible que yo esté contestando una y otra vez de una forma sistemática absolutamente todo lo que se presenta en el canal. Entonces, pido un poco de comprensión por vuestra parte, que sé que la tengo, de la gente que realmente me quiere, porque no me da la existencia. Es una lástima que tenga que decir esto, pero es que es imposible. Es un tema que ya he comentado varias veces, es un tema que me hace plantearme determinadas cosas con respecto a Facebook, porque estoy pensando abandonarlo también, porque no puedo gestionarlo absolutamente todo, no me da y me estoy volviendo como un poco loco, y estoy pasando pues un periodo que puede parecer que quizás esté muy contento, muy feliz, pero es un periodo que no estoy en crisis emocional, pero estoy en crisis profesional porque quiero hacerlo absolutamente todo, darle cabida a todo y manejarlo absolutamente todo, controlarlo todo, y todo es imposible de controlar. Entonces necesito tomarme un respiro a nivel, pues, por ejemplo, de Facebook y todo esto. Las redes sociales me copan demasiado, llevan mucho tiempo. Y, por ejemplo, Instagram me tiene harto. No, es una red social que nunca he comprendido, que nunca he entendido, y que ya, pues lo sabéis, porque los que me seguís en Instagram, con Javier Orgaz, con el guioncito para abajo, o el guioncito abajo, ya sabéis que estoy empezando a colocar fotos de botellitas, y es que, de verdad, no me da la existencia, y intento postear una vez al día. Pero claro, son cosas que hay que hacer. Esto es un canal que ahora mismo es pequeño, pero como tengo tantísima diversificación, no me da lugar. Es increíble cómo algo tan pequeño, cuando está diversificado de la forma en la que está diversificada, da lugar auténticamente a un monstruo que, como lo tenés con ojo, pues te come. Pues lo que iba diciendo, que he tenido que hacer un corte porque no me quedaba otra, porque tenía que cortar, no me quedaba otra. El caso es que sí, ya me gustaría a mí, pues efectivamente, poder hacer una contratación y que alguien me gestionara las redes y llevar las redes tranquilamente y sin agobios y más descargado. Pues ya me gustaría a mí, como iba diciendo, no sé, ya llevo 3 cortes, es que Germán se ha puesto a ladrar ahí a lo bestia y ya me preocupa un poco y me lo he traído aquí otra vez de nuevo conmigo. Bueno, me echa de menos la criatura. Lo que estaba comentando, que ya me gustaría a mí poder ganar muchísimo más dinero, poder hacer una contratación para alguien que me gestionara todo este rollo de redes que me desborda, de verdad, es que me desborda. Hay veces que me gustaría no haber abierto el canal secundario, pero es que abrir el canal secundario me permite hacer todo lo que no puedo hacer o me gustaría hacer. Entonces el complemento ideal dentro de Javier Orgaz Perfumería, porque también me sirve para desintoxicarme. Pero claro, ya también me encuentro, por otro lado, que Pixme Channel está teniendo una demanda mayor y me estoy saturando. Porque a pesar de que no subo vídeos todas las semanas, que voy alternando también un poquito para descansar, me estoy dando cuenta de que cada vez tiene mayor rendimiento. Las visualizaciones que tiene ese canal son brutales en minutos. Y el rendimiento, claro, va creciendo. Es un canal muy chiquitito, pero tiene muchísimo rendimiento porque tiene muchísima retención. Y me encuentro con que crece uno
a lo bestia, que es este, y Yogo, que es el otro, a lo bestia también en su proporción justa y necesaria, y yo me veo desbordado. Porque no veis quizás que sí, que efectivamente pues estáis viendo un volumen, vosotros veis ahí un volumen de gente que está suscrita, que puede ser pequeñito, pero claro, es que el truco de este YouTube nuestro es precisamente ver que tenemos una retención de audiencia que en los vídeos de Pixmy Channel, que es su caso, pues se van quedando como media hora, 30 minutos, igual se lo chupan entero un vídeo. Entonces, ojito, cuidado, porque eso es que realmente tiene muchísima demanda lo que se dice y tiene muchísimo interés lo que se dice en Pixmy Channel. Con lo cual, pues, el canal va subiendo para arriba poco a poco, inexorablemente, y yo, que soy una persona única, un engendro de la vida, del humanismo, pues me encuentro que ya me desbordo. Y bueno, quizás, sea el precio que hay que pagar por haber abierto un canal secundario cuando quizás a lo mejor no deba o no debiera de haberlo abierto. Pero en ese momento tampoco tenía mucha más historia montada con respecto a Javier Orgaz Perfumería. Pensaba que iba a ser algo pues más pequeño, no iba a necesitar tirar. Es complicado. No tirar, sino lo que quiero decir es que pensaba que no iba a tener tantísimo crecimiento como está teniendo, que iba a tener tantísimo éxito como está teniendo para lo bueno y para lo malo, y efectivamente me he encontrado, pues, y me estoy encontrando completísimamente desbordado, de trabajo sobre todo, porque no puedo atenderlo todo, y eso me lleva a que yo mentalmente también, pues, empiece a volverme, pues, así un poco esquizofrénico mentalmente, y borderline total, pues, porque no me da la existencia, y creo que hay que tomarse las cosas también con un poco más de calma. Lo que pasa es que disfruto tanto, de verdad, estoy disfrutando tanto con lo que hago, que me cuesta mucho trabajo desvincularme un poco de todo esto. Pero claro, llega un momento que dices, chavalote, para un poco, pero es que no puedo parar. Es que no puedo parar porque esto se ha transformado también en una adicción laboral. Entonces, disfruto muchísimo de lo que hago, pero es que me lleva tantísimo tiempo atenderlo a todo que me vuelvo loco. O sea, es que no me da la existencia. No tengo tiempo de nada. Pero bueno, eso es un lloriqueo al cual os estoy acostumbrando yo en el canal, que además es que es cierto, porque hacer las cosas bien cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Bueno, pues eso ya está todo dicho, ya está más que claro, y ahora voy a hacer unas anotaciones. Bueno, una anotación concretamente, y es con respecto a comentarios que estoy eliminando. Porque luego dicen, uy, le molesta las cosas y elimina los mensajes. Pues sí, claro que los elimino. Ya he dicho muchas veces que mi canal no es una democracia. El canal es mi dictadura, y en mi canal ve la luz lo que yo quiero que vea la luz. Lo que puedo controlar, lo controlo. Lo que no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Pero mientras yo pueda controlar las publicaciones y lo que sale, yo me quito de en medio lo que haga falta, al tenerlo muy claro. Bien, ¿por qué va todo esto? Ya lo sabéis y lo he dicho también un montonazo de veces. A ver, me da un poco de reparo porque puede parecer que soy un poco disco rayado. Pero claro, va llegando gente, y gente que no se entera, o gente que está acostumbrada a una determinada dinámica dentro de otros canales, y esto no es así. Aquí, vuelvo a repetir, esto es la dictadura de Javier Orgaz. Dentro de esa dictadura, pues hay más permisibilidad o menos permisibilidad, pero es mi dictadura, ¿de acuerdo? Esto no es un canal democrático. Bien, ¿por qué va todo esto? Todo esto va porque cuando hay comentarios que elimino, porque me parecen que son básicamente una falta de respeto hacia el trabajo que yo hago. Entonces, si hay alguien que escribe un comentario que desde la educación me dice, pues a mí este perfume me dura 20 horas, y yo he dicho que dura nada y que es un ascazo, evidentemente ese mensaje no va a ver la luz. ¿Por qué? Pues porque está intentando contaminar y tirar por tierra mi trabajo con respecto a la crítica del perfume que hago. Así que ese mensaje no va a ver la luz. Y mirar lo que son las cosas. Son tan poquitos, pero tan poquitos esos mensajes con respecto a todo el montante que hay dentro de este canal de comentarios, que la verdad
pues pasa lo que pasa. que, que se cogen y se borran, porque para dejar 2 o 3, es que no dejaba ninguno tampoco, pero es cierto, es una cantidad mínima lo que hay de personas que cuando realmente han probado el perfume y lo han sentido y lo han vivido, pues me han dado la razón. Si es que yo de verdad, ¿de dónde salen estos elementos, estos engendros? Pues yo lo sé, pues formarán parte del grupo de los 20 o los 30, va dependiendo. Germán se está sacudiendo ahora mismo, está escuchando el ruido de Germán de fondo, pero me da igual. El caso es que pues eso, que esos comentarios son borrados y me parece que son una falta de consideración con mi trabajo. Si no están dispuestos, y cuidado porque yo admito cualquier crítica, pero no desde el respeto, porque esos comentarios tampoco van a ver jamás la luz, porque todos ellos esos que dicen, con todos mis respetos, mira, los respetos se los llevas a tu mujer, a tus hijos y tal, a tu familia, pero a mí déjame tranquilo. Si es que no quiero saber ni tampoco ni lo que opinas. Estoy tan cansado y tan harto del hateo que ya es que los borro. Hay gente que me da pena y es verdad, porque escriben unas cosas tan largas, tan sumamente largas, que podrían ocupar perfectamente hasta incluso 2 folios de su comentario para un perfume, que lo borro. ¿A dónde vas escribiendo todo eso? ¿Pero es que tú te piensas, alma de cántaro, que en mi canal vas a ver semejante comentario ahí escrito, tirándome por tierra mi trabajo? No, vete y públicalo en otro sitio, donde yo no pueda quitártelo ni borrártelo, pero déjame en paz. En mi canal, esto vuelvo a repetir y siempre lo he dicho, es la dictadura de Javier Orgaz. Bastante tenemos ya con soportar que nos tenemos que autocensurar los creadores, porque la cosa últimamente está que no te puedes tirar un pedete. Porque es que, de verdad, automáticamente aparecen las hordas de YouTube y te desmonetizan el vídeo o te cierran el canal. Entonces, bastante tenemos ya, de verdad, pues con tener tantísimo cuidado a la hora de hablar y de expresarnos, porque es que yo estoy ya un poco cansado del mundo Disney. Es que estoy muy cansado ya del mundo Disney, de lo políticamente correcto. Y es que ya tanta censura y tanta autocensura, que es lo que más me toca la nariz, pues a veces pues me explota un poco. Y ya me harta y me revienta. Ya lo veis en los directos. En los directos normalmente yo ya no me corto. Pues si me desmonetizan un directo, pues mira, a tomar viento que lo desmoneticen. Pero yo ya hay momentos, es que ya uno se cansa. Es que yo creo que ya nosotros también tenemos un límite y al final pues se nos va un poco la boca y hablamos cositas y hablamos más claro y no estamos tanto dentro del mundo y el universo de colores. Que cansado es de estar siempre dentro del contexto de lo políticamente correcto. Ya está bien, es que vuelvo a repetir, estamos en una sociedad de mantequilla. Todo duele, todo escuece. Venga, hombre, por favor, váyase usted por ahí a hacer sus deposiciones en su taza de oro y déjame a mí en paz. Si yo no me meto con nadie, déjame trabajar tranquilamente. Pues no hay manera. No hay manera. Y ahora porque la cosa está un poco más sutil, pero yo me acuerdo que al principio cuando intentaban ajustar todo el sistema de bots dentro de YouTube, los vídeos cada 2x3, y era algo absurdo, aparecían desmonetizados a la velocidad del rayo. Le apretaron tanto las tuercas a los bots que todo salía en naranja, o sea, es que era publicar y todo en naranja. Y decías, pero ¿cómo es posible si este vídeo no se dice ni un taco ni se dice absolutamente nada? ¿Qué me estás desmonetizando? ¿Por qué? Pues sí, aparecía desmonetizado, te lo sometían a revisión, te tardaba 2 días y el tiempo que salía el vídeo, 2 días, pues efectivamente estabas perdiendo ingresos. Porque ese vídeo, como estaba desmonetizado, pues estabas perdiendo dinero. Porque, entre otras cosas, pues efectivamente... Es que es así, es que estás perdiendo dinero. Si no te monetizan un vídeo, estás perdiendo dinero, porque, vamos a ver, estás invirtiendo tu trabajo, tu tiempo, dinero, porque es que hablar de perfumería cuesta mucha pasta,
si no te la dejan claro, que es mi caso, que voy a golpe de talonario, pues imaginaros la inversión que hay que hacer y estás invirtiendo en productos que cuestan 70, 80, 100, 200 euros, pues para tirarlo a la basura, porque aunque no recuperes los 100, 280 euros, 5 euros no los recuperes en vez de saber cuantísimo tiempo, pues te están quitando del hype inicial, de la explosión inicial que tienen los vídeos cuando son lanzados, te los están quitando. Entonces, pues bueno, pues así estamos en esta sociedad de mantequilla. Voy a ver si me da tiempo para editarlo precisamente pues para mañana miércoles. Los miércoles ya sabéis que hay Extra Live Orgasm Talk, que me he vuelto yo como muy inglés americano, y tendremos directo. Espero que me dé tiempo a sacar este podcast, porque esto es un podcast puro y duro. Y mirad lo que os digo, chiquitines, chiquitinas, vamos ahora mismo a poner música porque me apetece. 1, 2, 3, voy a cortar para poner música, ¿vale? Corte de música. Y vamos a retomar un tema que yo me gustaría muchas veces no ser adivino ni sacar la bola mágica. Luego hay otros que dirán, no sé qué, pero si es que es cierto. Vamos a ver, amantes míos de los podcasts, que sois al fin y al cabo los que vais a estar escuchando esto, de verdad estáis viendo o meteros a ver las novedades que van a salir por cualquiera de los canales que tengáis costumbre para ver novedades de perfumería, todo lo que va a salir nuevo, y estaréis viendo que me tengo que poner una medalla. Os guste o no os guste, me tengo que poner una medalla. Ya lo dije hace tiempo. Lo que va a salir, bueno, y lo he dicho en los directos, y lo he dicho en podcast, en video podcast, lo he dicho por activa y por pasiva. Hasta que no llegue el invierno no va a haber nada que sea reseñable. Las empresas están sacando productos que tienen allí en el almacén metidos y que todavía no van a salir. Y dije, todo lo que viene ahora está pensado única y exclusivamente y sobre todo para la campaña de primavera-verano aquí en Europa y parte de América Latina, bueno, a nivel global, pero dependiendo de los hemisferios, ya sabemos que cambiamos de estación del año. Ahora mismo en Argentina, aquí estamos en invierno, pues allá están pasando las de San Quintín con unos calores que te mueres. Ahí estoy hablando de Argentina, Chile, etcétera, etcétera. Pero está pasando justo lo que estoy diciendo. Así que una medallita por lo menos para Javier Orgaz me tengo que poner, por supuesto, porque efectivamente está pasando lo que dije ya durante, bueno, llevo diciéndolo desde hace muchísimo tiempo, que todo esto son productos para la primavera-verano, que realmente los lanzamientos van a venir a partir precisamente del verano. Cuando llegue el verano ya van a empezar las empresas a hacer sus prelanzamientos para el invierno. El ejemplo lo tenemos con Valentino. Valentino esperó para lanzar Born in Rome. Sí, justo fue para el invierno. O sea, todos los lanzamientos potentes fueron para invierno, siempre son en invierno. En invierno es cuando la gente quiere gastarse más pasta para la perfumería y la cosmética y todo esto. Entonces hay mucha más inversión. Y ya lo dije, todo lo que viene es con la intención veraniega del mundo y del universo. Y ahí me tengo que colgar yo la medalla. Lo siento mucho, pero yo ya lo dije, estoy hasta las narices de decirlo y ya está. Save me.
Y todas estas cosas me vienen a colación porque me hace muchísima gracia, porque además, de verdad, me sale de la nariz decirlo. Ya estoy hasta las narices. Tengo que, aquí, a mis compañeros youtubers hispanos, de verdad, a todos, sin exclusión prácticamente, a todos, sin exclusión prácticamente. Hay que aplaudirles por la parte que les toca, porque somos referencia, y yo también me incluyo, por supuesto, somos referentes dentro de los youtubers a los cuales se les ensalza tanto, americanos y de fuera, allende de las fronteras hispanas, mejor dicho. Fronteras hispanas, porque ya otra vez no paro de hacer pops, me voy a tener que alejar más del micro, perdonadme, pero es que es cierto, o sea, están copiando a saco y a degüello durante ya hace bastante tiempo. Lo que pasa que yo no sé por qué no se comenta ni se dice. Y tengo que estar muy orgulloso, no solamente de mi trabajo, por supuesto, faltaría más, sino del trabajo de determinados youtubers de fuera, por supuesto, también tengo que decirlo, porque estamos siendo los referentes reales de la perfumería y de todo lo que se está haciendo fuera de nuestras fronteras. Es que nos están copiando a mansalva. Formatos, estilos. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer videopodcast, ni Dios hacía videopodcast de perfumería especializados. Cuando empecé a hablar de noticias de perfumería, nadie hablaba de perfumería, Y luego después, por supuesto, han habido compañeros que han hecho sus cosas y han abierto otras brechas dentro del sector de la perfumería. Y mirar los canales de los americanos, que es lo que están haciendo estos niños, porque realmente lo que están haciendo estos niños es copiar formatos hispanoamericanos, hispanos de España, hispanos de todo el mundo, Nos están copiando. Y lo puedo decir con la boca llena. Y, sobre todo, por si hay algún despistado youtuber, lo digo más que nada por eso, si hay algún despistado youtuber, que sepa que si le hace la rosca a esta gente, pues que está bien que le haga la rosca, me parece estupendo que le haga la rosca, pero las cosas no van por ahí, están copiándonos los formatos. Yo estoy viendo que antes nadie salía hablando de noticias, de perfumería, ni de nada, y ahora los americanos están dejando el culete por sacar noticias de perfumería, podcast, videopodcast, temas así con más humor, están haciendo como más sátira, más parodia. Es que no os estáis dando cuenta, almas de cántaro, que realmente debemos de cuidar muchísimo más nuestros contenidos, porque somos referencia, chiquitines y chiquitinas míos, de Hispanoamérica, hispanoparlantes, somos referencia. Nos están copiando a mansalva. Luego a lo mejor pues ellos mejoran determinadas cosas, pues porque tienen más tecnología o tienen, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y ves las aproximaciones de otra forma más hecha, más estructurada, con otro rollo, ¿no? Pero no deja de ser otro punto de vista. Ya está. Pero no significa ni muchísimo menos que por eso sean mejores o peores que nuestros trabajos. Pero es que ya la cosa canta como muchísimo. Chiquitines y chiquitinas míos youtubers, compis de trabajo. Claro, es que estos que están tan arriba y que todo el mundo les lame el culete y los huevetes y el chochín, pues resulta que nos están copiando, Y a mí me gustaría que aprendiéramos más. Es que esto es algo así como un mal endémico. A amar nuestro trabajo y a saber que lo que hacemos es lo mejor del universo, y a querernos más nosotros mismos como youtubers, y a saber valorar más nuestro trabajo, porque nos están copiando de una forma completísimamente descarada. Y hay gente que no se da cuenta de eso. Estoy hablando de youtubers de habla hispana que no se dan cuenta de eso, de que nos están copiando absolutamente todos los formatos y todas las formas de hacer, y que les siguen lamiendo eso, las balls. Y que hay que entender, que hay que abrir un poco los ojos para darse cuenta de que ellos están faltos de ideas con respecto al sector de la perfumería. Y que ya por eso, de por sí, están haciendo incursiones en canales de habla hispana
para intentar captar cuota de mercado. Esto ya lo he dicho, ¿eh? Esto no es absolutamente nada nuevo y posiblemente lo haga y lo diga de nuevo en un directo, porque yo sé que este podcast no va a tener la repercusión que puede tener un directo, pero que pienso hablarlo muy claramente, más todavía si cabe de lo que lo he hablado. Nombres no voy a dar porque no hace falta, es que están ahí. Son los grandes referentes, los grandes tótems de la perfumería, que sobre todo yo ya hace ya unos cuantos años me pasó, que ya vi que dije, me ha copiado descaradamente el vídeo, o sea, con una diferencia de 3 días, y me lo ha copiado todo. Es que, y no ha sido una vez solo, sino que ha sido muchas veces, pero es que luego encima me veo que hay formatos americanos que están copiados de lo que yo hago, pero ya no solamente eso, sino que me he dado cuenta también de que son formatos, ahí hacen formatos también incluso copiados de otra gente que ya han visto. ¿Eh? Y luego van de los dioses de la perfumería. ¡Guas! Cágate el lorito para atrás, ¿eh? Pero que, sobre todo, la reflexión de lo que estoy diciendo es para que seamos más cautos, los youtubers. Esto es un mensaje para los colegas youtubers. A pesar de que pueda parecer de que yo soy el azote, que saco el látigo y que siempre puedo hablar mal de otros compañeros, pues no, es que sepáis que no es así. Yo soy muy crítico y soy muy crítico también con mi trabajo, por supuesto, faltaría más, pero las cosas como son. Hay que valorarse más, hay que quererse más, y estoy hablando de youtubers, porque efectivamente nos copian. Solamente tenéis que pasaros por los canales de esta gente que van de eso, de dioses por la vida y que no, y que te miran además por encima del hombro, a pesar de que pueden parecer que son muy llanos y tal, tienen un ego que no les cabe en el pantalón. El ego les revienta la cremallera del pantalón y les revienta hasta incluso el botón del pantalón. Por eso muchos de ellos a lo mejor hasta incluso se ponen pantalones elásticos. Pero, de verdad, en serio, que sepáis que debéis de querer vuestro trabajo y darle prioridad a vuestro trabajo y pasar más de ellos, porque ellos realmente están copiando. Yo ya me aburren, y lo he dicho muchas veces, de verdad, en serio, no veo a nadie, pero cuando me saltan referidos y veo el tema y le pincho porque digo, tengo curiosidad, vamos a ver, y veo que me copian o que copian podcasts o hasta incluso formatos de directo, digo, esto me suena a mí haberlo visto ya anteriormente en un coleguita mío. Claro, me quedo como muy loco. Entonces, de verdad, no endiosemos tanto a la gente, porque pueden tener muchos seguidores y todo lo que tú quieras, pero los contenidos ser auténticamente copias calcadas de formatos que hemos sacado nosotros y que a lo mejor precisamente por ser pequeños, pues no nos conoce ni el gato y puede dar la sensación de que efectivamente son ellos los que han creado ese formato. Esto lo hizo antes no sé quién. Y yo pensando, ¿pero qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué fantasía te acabas de hacer? Esto a lo mejor no lo hice ni yo primero, lo hizo Pepito o Pepita antes que tú y que yo y que... Pero estoy hablando y centrándome en el sector de la perfumería. Por favor, compis, youtubers, querer más vuestro trabajo y ponerlo en valor. Eso es lo que pido, que pongáis en valor vuestro trabajo y que no le lamáis tanto las balls, ni lo otro, ni las tetitas a alguien, porque efectivamente no están, yo creo que están como cansados ya. Están un poco cansados, necesitan encontrar otras cosas y están copiando a degüello. Hubo un tiempo en el que sí que efectivamente los americanos, la gente de América y gente de fuera, allende las fronteras, era como más original a la hora de hacer contenidos, pero ahora no, ahora ya no. Que no, de verdad, que no, que ahora ya no, ahora las cosas van por otro sitio y yo creo que es el momento latino, es el momento Spain, es el momento de ver, es verdad, es el momento de la gente de habla hispana. Es el momento de la gente que habla español. Es nuestro momento. Pero tenemos que ver y ser conscientes de que estamos nutriendo precisamente a estos youtubers, que son tanto y son tan grandes, los estamos nutriendo nosotros. Y quiero que lo veáis. Porque hasta incluso el más pequeñito puede tener un formato
que le mole a un grande y lo copie, que yo ya lo he visto, ¿eh? Y no estoy hablando de mí, ¿eh? He visto formatos literalmente copiados de gente que hace perfumería, que son canales muy pequeñitos, pero que tienen altísima calidad, y le han copiado el formato y se lo han llevado y lo han adaptado a ellos. es que, ojito, cuidado lo que estoy diciendo, porque es que hay algunos ejemplos que claman literalmente al cielo, ¿eh? Literalmente al cielo. Pero bueno, esto va a pasar siempre, pero que yo creo que por nuestra propia forma de ser, hispanos, algunas veces nos cegamos y vemos solamente, nos cegamos, evidentemente no vemos nada más allá de nuestras narices, y eso nos quita la capacidad o la visión de poder entender y comprender qué es lo que está pasando fuera. Y el que está pasando fuera es que están aprovechándose de nuestro trabajo. Y lo que tenemos que hacer precisamente es reivindicarlo y de demostrar cada día más, si cabe, que somos mejores que ellos no están por encima nuestra, ni muchísimo menos. Al contrario, copian formatos, copian absolutamente todo, lo llevan a otro nivel, lo adaptan a su forma de entender la vida, quizás también, porque ellos no piensan exactamente igual que nosotros somos más ardientes en todos los sentidos, y ellos son de otra manera, ellos operan de otra manera en otras circunstancias, ¿no? Pero debemos de poner, y vuelvo a repetirme, no me voy a cansar de decirlo, en valor nuestro trabajo. Valor, como dice Papi Zorro. Pues eso, que ya está, que no hay que darle más vueltas, que se ha terminado lo que se daba. Recordar, como siempre digo, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos enseguida, espero. Auf Wiedersehen.